Hola a todos. Esa mañana la pequeña casa seguía tranquila como siempre, hasta que la puerta se cerró detrás de los pasos de Huyen y Maya. Solo quedó Ye a solas con heridas que aún no habían sanado, y con el mensaje de quien lo atacó. Esta vez solo fue una advertencia. La próxima, no será solo la cara. Mientras la luz del sol rozaba su mejilla amoratada, Ye entendió que este dolor ya no le pertenecía solo a él. Y esta noche a las 9, debe ir al lugar de siempre solo. Irá Ye, o tal vez detrás de esa puerta lo espera un secreto aún más aterrador. Si este fragmento te pareció impactante y te llegó al corazón, dale like para darle fuerzas a Ye y ayudarlo a enfrentar la noche decisiva que se acerca. La reunión de aquel día entre Tui y Ye parecía terminar solo con palabras. Pero para Tui eso no fue un final, sino el punto de partida. En el instante en que Ye se dio vuelta para marcharse, esa mirada tranquila fue como una puñalada más clavándose en lo más profundo de ella. La rabia contenida durante tanto tiempo estalló con fuerza. Había aguantado demasiado. Y desde ese momento, Tui juró que no dejaría que todo se perdiera en silencio. En la oscuridad de sus planes, Tui comenzó a organizar cada paso como si fuera una partida de ajedrez. Contactó a personas de las que la gente normal solo se atreve a hablar en voz baja, aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa si el precio es el adecuado. Su plan no era solo vengarse de Ye. Quería destruirlo desde la raíz, derrumbar todo lo que Huyen y la pequeña Maya tienen como apoyo. Quería que Ye lo viera todo caer, sin poder hacer nada. En los días posteriores al encuentro, Tui siguió a Ye en silencio. Cada acción, cada costumbre, cada camino que recorría, todo quedó registrado. Sabía a dónde iba a pasar, sabía a qué hora Huyen solía llevar a Maya a la escuela, sabía cuál era el momento perfecto para actuar. Todo preparado como una obra oscura, y Ye ni siquiera imaginaba que era el protagonista. Esa tarde, cuando el sol estaba a punto de ponerse la última luz, tiñó de dorado la calle desierta. Ye solo quería volver a casa a cenar tranquilo antes de prepararse para un nuevo día. No sabía que justo delante la noche se abría, para recibir una pesadilla, un frenazo, el sonido agudo del metal. Un camión negro salió de la oscuridad bloqueando el paso del coche de Ye. Su corazón se detuvo un segundo, pisó el freno por instinto y el vehículo quedó a solo unos centímetros del borde del puente. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta fue arrancada. Un brazo áspero lo sacó con tanta fuerza que sintió como si el hombro se le dislocara. Cayó sobre el asfalto helado. Varias sombras se le acercaron. Se escucharon pisadas sobre el concreto. Golpes y patadas cayeron sobre él como si descargaran toda su rabia. El dolor le atravesó cada músculo, pero lo que más lo ahogaba era la sensación de impotencia. Todo pasó demasiado rápido. No pudo defenderse, no pudo pensar. En medio del caos, no muy lejos, alguien observaba desde la oscuridad a través de la pantalla de un teléfono. La mirada de Tui era tan fría como el hielo. Sus labios se curvaron levemente como quien acaba de activar una trampa preparada desde hace mucho tiempo. La satisfacción se extendió por dentro, aunque en lo más profundo seguía una pregunta que nunca había desaparecido. Quitarle todo a alguien podrá llenar lo que una vez le arrebataron. La lluvia de golpes terminó. Ye quedó inmóvil, respirando con dificultad. El camión se desvaneció en la noche como si nunca hubiera estado allí. La calle volvió a su aparente calma, pero esa calma ya no era la misma. Él seguía vivo. Pero desde ese instante, la línea entre la luz y la oscuridad dentro de él se había roto. No era solo una herida física. Era un corte profundo en su mente. La sensación de que a partir de ahora, sin importar a dónde vaya,
siempre habrá una mirada fría observándolo desde atrás. Una mano invisible moviendo los hilos. Lo que Ye aún no sabe es que lo que ocurrió esa noche ni siquiera es el objetivo final. Solo fue una advertencia, el comienzo de un plan mucho más cruel. Un plan que Tui había esperado durante mucho tiempo solo para iniciarlo con esa caída. Ye permaneció tendido un buen rato sobre el asfalto helado, respirando entrecortadamente. Cada vez que intentaba inhalar, sentía como si el pecho se le cerrara. La sangre empezó a deslizarse poco a poco por la comisura de los labios, mezclándose con el polvo del camino. Por un instante pensó que si cerraba los ojos unos minutos más, se hundiría por completo en la oscuridad. Pero la imagen de Huyen y Maya cruzó fugazmente por su mente y lo obligó a levantarse. Lentamente, con dolor, apoyó las manos en el suelo y todo su cuerpo tembló como el de alguien que acaba de escapar de un abismo. La noche ya había cubierto toda la calle. Luces de autos pasaron a lo lejos, pero nadie lo vio. En ese momento, Ye entendió que solo podía levantarse por sí mismo. Avanzó tambaleándose hacia su vehículo abollado. Con la mano temblorosa agarró el manillar, los dedos llenos de heridas. No tenía fuerzas para conducir, así que solo pudo empujar la moto paso a paso, arrastrándose hacia casa donde dos personas lo esperaban creyendo que volvería sano y salvo, sin imaginar que esa tranquilidad acababa de romperse. El portón de madera crujió al abrirse. El sonido de las ruedas rozando los ladrillos resonó débilmente. Bibi, el perrito de Maya, empezó a ladrar enseguida, pero no por alegría. Ladraba sin parar con un tono agudo como si percibiera el dolor y el olor a sangre en el cuerpo de Ye. Él se detuvo, intentó sonreír, pero aquello se convirtió en una mueca de dolor. Se llevó la mano al rostro donde los moretones comenzaban a marcarse con fuerza bajo la tenue luz amarilla del porche. Pasos apresurados. Huyen salió corriendo, y cuando lo vio, sus ojos normalmente tan tranquilos se abrieron de par en par. Su rostro se congeló por un segundo para luego romperse en pura desesperación. ¿Qué te ha pasado? Dios mío, ¿qué te hicieron? La voz de Huyen casi se quebró tan temblorosa que le costaba controlarla. Maya también corrió hacia él con los ojos grandes llenos de lágrimas. La niña tiró suavemente de la manga de Ye y preguntó con un hilo de voz: «Tío Ye, ¿te duele tu cara? Tu cara está muy hinchada». 2 preguntas, sin respuesta. Solo la respiración agitada y la mirada vacía de Ye, como alguien que acaba de volver del infierno. Huyen lo sostuvo para ayudarlo a entrar. Cada paso era un esfuerzo. Lo sentó al borde de la cama, tambaleándose, intentando mantener la calma para no llorar. Maya se quedó al lado con su pequeña mano aferrada a la ropa de Ye, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Huyen apoyó su mano en su hombro, sus ojos tiernos pero llenos de miedo. «Dímelo, ¿quién te hizo esto?» En ese instante toda la casa quedó en silencio. Afuera el viento frío se coló por la rendija de la puerta. En los ojos de Ye, algo pasó fugazmente. No era solo dolor, era miedo. Un miedo que no era hacia quienes lo atacaron, sino porque sabía que esto apenas comenzaba. Ye se sentó en silencio al borde de la cama. La luz amarilla débil iluminaba media parte de su rostro amoratado. Cada vez que se movía el dolor, le golpeaba directamente en las sienes, pero no hizo ningún sonido, no se atrevió. Huyen y Maya habían salido a buscar medicinas. La puerta estaba entreabierta lo suficiente para escuchar los sollozos de Maya y la voz de Huyen intentando mantenerse firme aunque aún temblaba. Ye apretó con fuerza los dedos contra el borde de la cama, solo para evitar levantarse y correr a abrazarlas. No se dijo a sí mismo: «No puedo dejar que vean más». Ye cerró los ojos. Las imágenes de los golpes, el ruido del motor, la mirada fugaz de Tui por la pantalla del teléfono, todo volvió como si la oscuridad se filtrara por la rendija de la puerta. Inhaló profundo, pero los pulmones le dolieron. «Si hablo,
Todo irá a peor. Tú y no se detendrá. Si fue capaz de hacerme esto, también podría hacer algo peor con ellas. Con Maya, no, eso no. Una lágrima recorrió su mejilla magullada. No lloraba por el dolor, lloraba por miedo. Miedo de volver a ver esa mirada de pánico en los ojos de Huyen. Miedo de que algún día Maya pregunte, tío, ¿por qué tenemos que irnos de casa? Miedo de no ser capaz de protegerlas cuando llegue la verdadera tormenta. Se secó la lágrima lentamente intentando recuperar el control de su voz. Murmuró para sí en silencio. Puedo soportarlo, puedo con todo, mientras ellas estén bien. Desde afuera la voz suave de Maya llamó, «Tío Ye, ¿estás bien?» Ye abrió los ojos. En ese instante algo cambió dentro de él. Ya no temblaba, ya no dolía como antes. El dolor físico seguía ahí. Pero muy en lo profundo despertó una determinación silenciosa más fuerte que todos los golpes de esa noche. Respiró hondo una vez más. Y cuando la puerta se abrió, levantó la mirada. Aunque la luz era tenue en sus ojos, apareció algo que ni él mismo pensaba que aún tenía. Una mirada serena, pero detrás de esa calma, había una promesa silenciosa. Pase lo que me pase, no permitiré que les alcance. La habitación estaba en silencio. Ye se recostó en la cabecera de la cama con la espalda recta, aunque su respiración aún temblaba ligeramente. Huyen dejó con cuidado un cuenco de agua tibia y una toalla sobre la mesa. Sus movimientos eran tan suaves que parecía que si se movía con un poco más de fuerza todo podría derrumbarse. Maya se sentó muy cerca de Ye con su carita llena de preocupación. Mojó la toalla con cuidado, la escurrió lentamente y la apoyó sobre el moretón de su mejilla. Su pequeña mano temblaba, pero estaba llena de determinación. «No tengas miedo, lo haré despacito», murmuró la niña con los ojos enrojecidos. Ye esbozó una leve sonrisa, una sonrisa desigual dolorosa. Le acarició la cabeza a Maya y dijo con voz entrecortada, «Estoy bien, soy fuerte». Maya asintió con fuerza, aunque una lágrima se deslizó por su mejilla. El ambiente pareció detenerse. Huyen se sentó frente a él al otro lado de la cama. Guardó silencio durante unos segundos y lo observó fijamente. No era solo preocupación. Era la mirada de quien entiende que detrás de esas heridas hay algo más amenazante. «¿Quieres decirme que solo fue un accidente, verdad?», preguntó ella con una voz suave como el viento. Ye apartó la mirada. «Sí, se patinó la moto. No es nada. Mañana estaré bien». Huyen asintió suavemente. No discutió, no insistió. Solo lo miró directo a los ojos. Un silencio. Y entonces dijo muy despacio, «Pero tus ojos no dicen eso». Ye quedó inmóvil. Maya se detuvo y lo miró como si también hubiera sentido esas palabras. Huyen apretó la mano que tenía sobre la rodilla, aunque su voz permaneció firme. «Puedes ocultarle cosas a los demás, pero no puedes esconder lo que dicen tus ojos». Ye agachó la cabeza evitando su mirada. Maya los miró confundida y acto seguido abrazó más fuerte el brazo de Ye. «Tío Ye, no entiendo qué pasa, pero quiero decirte que no lo soportes solo». El pecho de Ye se tensó. Sintió cómo se le llenaban los pulmones como si estuvieran a punto de estallar. Abrazó suavemente a Maya y luego miró a Huyen. En su mirada había agradecimiento y un miedo que no sabía cómo expresar. «De verdad estoy bien, no pasa nada, confía en mí». Huyen sonrió, una sonrisa dulce, pero que dolía. «Confío en ti, pero no confío en que quienes te hicieron esto se vayan a detener». Ye se quedó paralizado, y por primera vez desde que llegó a casa, no supo qué responder. Afuera, el viento nocturno comenzó a soplar con más fuerza. La casa seguía iluminada, pero esa luz acababa de titubear por un instante. A la mañana siguiente, el rocío todavía se aferraba a los árboles detrás de la casa. La luz del amanecer se filtraba entre las hojas cayendo en líneas finas sobre el viejo piso de ladrillo.
En la pequeña cocina, el sonido suave de alguien removiendo la sopa resonaba con regularidad como los latidos de un corazón intentando mantenerse estable. Huyen estaba allí con una cuchara en la mano, pero sin poder calmarse. Miraba la olla, aunque en realidad su mirada estaba puesta en la puerta del dormitorio. A veces, el silencio detrás de una puerta es más aterrador que los gritos. Sobre la mesa la compresa fría de anoche seguía allí. La mancha roja oscura en el borde hizo que el pecho de Huyen se apretara. He visto a gente sufrir, pero nunca lo había visto a él así. Huyen respiró hondo intentando tragar esa sensación de impotencia. Colocó el cuenco de sopa en una bandeja, añadió unas láminas de jengibre como ya hacía por costumbre con Maya y entró despacio en la habitación. Ye aún no había vuelto a dormirse. Estaba sentado apoyado en la cabecera, mirando por la ventana entreabierta. Su rostro parecía tranquilo, pero sus hombros estaban tensos, como si un simple contacto pudiera hacer que se derrumbara. Cuando Huyen entró, él se giró y forzó una sonrisa. Pero esa sonrisa no llegó a completarse. Ella dejó la bandeja sobre la pequeña mesa junto a la cama. Con voz suave, casi como si temiera despertar su dolor, dijo: «Déjame ayudarte». Ye quiso apartarla, pero apenas se movió cuando el dolor en la espalda lo detuvo, cortándole la respiración. Tardó unos segundos en hablar con voz débil: «Puedo solo». Huyen no discutió. Con calma pasó su brazo por detrás de él y lo ayudó a incorporarse. Sus movimientos fueron lo bastante firmes para sostenerlo, pero lo bastante delicados para que él no se sintiera compadecido. Él murmuró: «Estoy bien». Huyen dejó de mirar la herida y lo miró directamente a los ojos, lentamente. «Lo sé». Hubo un silencio. Y añadió: «Pero quien dice estoy bien suele ser quien más está sufriendo». La mano de Ye se cerró ligeramente, no por el dolor físico, sino porque sus palabras tocaron justo lo que intentaba esconder. En ese momento, Maya salió de su habitación con el pelo despeinado y abrazando su osito. Al ver que Ye estaba sentado, corrió hacia él, se sentó a su lado y susurró: «Tío Ye, coma la sopa para curarse pronto». Con cuidado sopló sobre la cuchara como los adultos hacían con ella. Y muy natural puso su pequeña mano sobre la mejilla de él, donde aún se notaba el golpe. «Aquí todavía duele». Ye inclinó un poco la cabeza para evitar el dolor, pero tomó su manita. «Puedo soportarlo». Maya lo miró con esos ojos infantiles, pero llenos de una intuición sorprendente. «Pero si lo soporta solo, no se curará». Ambos, Huyen y Ye, se quedaron en silencio unos segundos. La niña miró a su madre: «Mamá, mañana ya estará bien». Huyen le acarició el cabello y respondió suavemente: «Si se termina todo el cuenco, seguro que sí». Maya asintió con mucha seriedad y se volvió hacia él. «Tiene que prometer que no va a desaparecer, ¿vale?». En ese instante el corazón de Ye latió tan fuerte que sintió que la herida por dentro dolía más que la de fuera. Miró a las dos. Esa casa pequeña, esa paz y el miedo a que todo eso estuviera en peligro, algo que solo él sabía. Dejó la cuchara y asintió despacio. «Lo prometo». Maya sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Huyen se levantó, acomodó la manta y dijo: «Hoy, quédate en casa y descansa. No intentes salir. Llevo a Maya a la escuela. Y vuelvo enseguida». Ye la miró mientras se alejaba, y por un momento su mirada se volvió más profunda. Quiso decir algo, pero solo sonrió, y tragó aquello que quería decir junto con la cucharada de sopa recién llevada a sus labios, porque a veces decir la verdad duele más que el golpe de la noche anterior. Cuando la puerta se cerró tras los pasos de Huyen y Maya, la casa quedó sumida en un silencio difícil de explicar. La luz de la mañana entraba por la ventana y caía justo sobre el pómulo amoratado de Ye, haciéndole fruncir el ceño por el dolor punzante. El olor de la sopa caliente, la que Huyen preparó deprisa antes de llevar a Maya a la escuela, se mezclaba con el aroma de la madera vieja, acentuando la sensación de soledad en el ambiente.
Él se sentó al borde de la cama, apoyando la espalda ligeramente contra la pared. Inhaló profundamente y exhaló lentamente. Llevó la mano hacia la herida, los tonos morados bajo los ojos, el escozor sobre el pómulo. No eran solo dolor físico, sino un recordatorio de que ya no le quedan muchas opciones para protegerlas. El teléfono vibró. Un mensaje entró, la pantalla se encendió. Más te vale comportarte, no sigas escarbando. Esta vez solo fue un aviso. La próxima no será solo la cara. Los ojos de Ye se detuvieron un instante. Su respiración se aceleró. Apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Llegó otro mensaje. Tú puedes aguantar el dolor, pero los que intentas proteger, ¿podrán ellos? Las palabras atravesaron la defensa que él había intentado mantener. Instintivamente miró hacia la puerta, justo donde hace unos minutos Huyen se agachó para calzar a Maya, y antes de salir le dijo suavemente: «Recuerda descansar, no intentes ser fuerte todo el tiempo». Bajó la cabeza y se cubrió la frente con las manos. Por unos segundos todo su cuerpo tembló. No por las heridas, sino por el miedo. El miedo a que aquello que pensaba poder soportar, esta vez se le escapara de las manos. Otro sonido de mensaje. No quería leerlo, pero lo hizo. «Te voy a dar tiempo para pensar, hasta que tu cara sane, o hasta que ellos sigan a salvo». Ye cerró los ojos. Una lágrima que no alcanzó a contener cayó sobre la pantalla. No puede permitir que esto les afecte. Aunque tenga que aguantar mucho más dolor. Huyen y Maya no deben enterarse. No pueden. Apretó el puño, levantó la mirada cansada pero con un destello de determinación. Justo entonces apareció el cuarto mensaje. «Esta noche a las 9, en el lugar de siempre, ven solo». No hubo más amenazas, pero fue precisamente ese silencio lo que hizo que el corazón de Ye palpitara aún más fuerte. Exhaló con dificultad, presionó su pecho con la mano, como intentando contener un corazón a punto de romperse. Luego, muy despacio, dejó el teléfono, se puso de pie, aunque las piernas todavía tambaleaban. El primer paso inestable, el segundo aún doloroso. Pero tenía que caminar. Porque si se detenía, la tormenta no caería sobre él, sino sobre quienes más quiere proteger. Afuera, la luz seguía siendo tranquila como al amanecer, solo que esa tranquilidad puede que solo dure hasta las 9 de esta noche. Xin chào các bạn, Nhật Tre đang dần hình thành, không chỉ từ mồ hôi và công sức mà còn từ một tình yêu mãnh liệt và sự kiên cường của Huyền. Ở đây cậu bé Mela, cô bé nhỏ nhắn ấy đã dũng cảm vượt qua thử thách ở trường. Nhưng liệu gia đình này có thực sự được sống trong bình yên hay chính ngay lúc này họ tưởng như hạnh phúc đã ở ngay trong tầm tay? Một kẻ lạ mặt vẫn đang âm thầm theo dõi, chờ cơ hội để phá vỡ tất cả. Sự thật nào sẽ được hé lộ, hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ và đừng quên like kênh. Và mái tóc Maya óng lên dưới ánh nắng, đôi mắt sáng long lanh đầy tự hào. Mẹ ơi, hôm vào trường bạn trêu Maya. Trong lòng Huyền thì cảm thấy chấn động. Trước mắt cô là minh chứng nữa là Maya đã mạnh mẽ và đã tiếp thêm sức sống cho Huyền. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, một người phụ nữ vừa tìm lại được sự sống, một cô bé vừa chứng minh sự trưởng thành. Cái khác như thắt chặt thêm sợi dây gắn kết. Họ không chỉ cùng nhau xây nhà mà còn xây dựng một tương lai kiên cường và rực rỡ. Maya tựa đầu vào vai mẹ, giọng nói nhỏ dần nhưng ánh sáng vẫn rực rỡ. Vẫn sáng rực. Mẹ ơi, con không sợ, con biết có mẹ và bác đệ ở bên. Huyền ôm chặt con gái vào lòng, trái tim và ánh sáng văn mai dọi xuống phản chiếu lên trên khuôn mặt. Hai mẹ con như một lời hứa thầm lặng rằng ngôi nhà mới sẽ là nơi ươm mầm sức mạnh và niềm tin. Thế nhưng trong khoảnh khắc bình yên ấy, một thoáng lo lắng lên lỏi qua trong lòng Huyền. Cô biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt hơn rất nhiều. Khi người trông trọng ở trường chỉ là khởi điểm, liệu Maya có thể giữ được sức mạnh và sự mạnh mẽ khi đối diện với những thử thách lớn hơn?